fundamento de alguna de ellas. ¿Sí? A ver, ¿qué pruebas conocen ustedes inmunológicas? ¿Cuáles han escuchado en las clases o que conozcan? ELISA. ELISA. ¿Qué otra prueba? Inmunofluorescencia. Inmunofluorescencia, ya habíamos hablado de eso también. ¿Alguna otra por ahí? PCR. Bueno, no entraría dentro de inmunológicas, pero igual es una prueba de diagnóstico. Pero dentro de inmunológicas. El inmunocomplejo. El inmunocomplejo. Inmunocomplejo. O sea, eso La unión. ajá. ¿La unión de qué? Del anticuerpo con el antígeno. Ajá, del antígeno con el anticuerpo. Entonces, estas técnicas inmunológicas básicamente están basadas en eso, ¿no? En la formación del inmunocomplejo, en la unión de un antígeno con un anticuerpo. Entonces, en base a eso, pues estas pruebas van a detectar tanto antígenos como anticuerpos. ¿Se acuerdan que había una especificación en base a eso? Sí, primarios. Claro, tenemos primarias, secundarias y terciarias, eso estamos bien. Directas, pero ya en base indirectas. a si se detecta antígenos o anticuerpos, puede ser Directa. directa o indirecta. ¿Directas cuáles eran? Antígeno detecta el antígeno. Detecta el antígeno. ¿Indirectas? El anticuerpo. El anticuerpo, ¿no? Porque así de una forma indirecta más o menos estamos pues identificando bueno. alguna enfermedad, alguna condición o algo en particular. Muy bien, chicos. Algo que también tienen que tener en cuenta en el caso de estas pruebas es que los animales pueden estar vacunados, ¿no? Como vemos acá en la imagen, ¿no? Porque ¿qué pasa si ustedes toman o bueno, realizan una prueba, que es una prueba indirecta para detectar anticuerpos y justamente sobre alguna enfermedad que tiene vacuna? Falso positivo. Exacto, ¿no? Será un falso positivo porque probablemente esos anticuerpos pues vengan de la vacuna, ¿no? Ahí también es muy importante que ustedes consideren, digamos, el historial clínico de ese animal o esos animales, si estamos hablando tal vez de animales de producción donde se trabajan, digamos, en unos números mucho más grandes. Pero además de ver los signos clínicos, tienen que considerar en cuenta, bueno, tomar en cuenta el dato de si fueron animales vacunados o no. También a partir de cuándo, ¿no? Porque si yo vacuno hoy día ya tengo anticuerpos. No, tiene que pasar días hasta semanas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los anticuerpos tenemos IgG e IgM, ¿no? ¿Recuerdan esos? IgM, ¿en qué momento aparece? Al inicio de la. Dependiendo de la enfermedad, dependiendo de la especie, podría ser 5 o 7 días y el IgG ya comienza a aparecer después, ¿no? ¿Y qué otra diferencia hay entre estos dos en cuanto al tiempo? ¿Cuánto dura la IgM y cuánto dura la IgG? ¿Se acuerdan en términos de duración? No me tienen que dar tampoco un tiempo en especial, pero sí tienen que tomar en cuenta La que IgG el dura tiempo, más. pues, es de corta duración. Sí. Puede estar, el pico puede aparecer a la primera o segunda semana y de ahí va de bajada. Sí. Mientras que la IgG pues, puede durar semanas, meses, años y dependiendo del caso hasta de por vida. Entonces, eso también tiene que tomar en cuenta porque en algunos, digamos, en algunas pruebas podremos detectar y conocer si estamos hablando de la IgG, de la IgM. Supongamos que tenemos el caso de un paciente que está presentando un cuadro clínico y tiene IgM positivo, IgG negativo, ¿qué nos estaría diciendo? Que está empezando la infección. Está comenzando, ¿no? Que recién, digamos, es una infección reciente, que recién está comenzando porque solamente detectamos la M, ¿no? Si detectamos ambas a la vez, Ya tiene un tiempo. claro, ya tiene un tiempo, pero de todas maneras Está- no estamos hablando de meses, ¿no? Porque todavía está la M presente. Y si solo tengo la G y no la M, Ya. Que se enfermó. ahí ya no podríamos en sí plantear tanto un tiempo porque la G pues, puede aparecer semanas, meses o años. No sabemos que ha sido una infección pasada, ¿no? Eso es lo que sí podríamos decir. Y obviamente si es un animal vacunado, pues ahí ya vamos a tener esa interferencia porque no vamos a saber si en verdad el animal tiene anticuerpos por enfermedad o por la vacuna, ¿no? Pero en algunos casos, por ejemplo, ya vamos a hablar de unas pruebas como por ejemplo activación de complemento, pero ahí vamos a mencionar otras, donde podríamos diferenciar si fue un anticuerpo vacunal de un anticuerpo de una exposición de campo en base a la concentración. Porque en un animal que ha sido vacunado, un animal que está enfermo, ¿cuál tiene anticuerpos? ¿Cuál tiene una mayor cantidad de anticuerpos? El enfermo. El enfermo. Mientras que en vacunas tú vas a producir anticuerpos, pero los niveles no van a ser tan altos como en un caso de enfermedad. Entonces, en base, digamos, a esa cuantificación, a esa diferencia, vamos a poder tal vez discernir si son anticuerpos en base a una vacuna o anticuerpos en caso de una enfermedad. Pero como les digo, igual tienen que tomar todo el panorama, ¿no? Toda la evaluación clínica del animal, a partir de cuándo comenzaron los signos clínicos, porque obviamente, dependiendo de en qué momento lo tomas, los anticuerpos también los vamos a poder encontrar en diferentes concentraciones. Muy bien, chicos. Ahora, algunas características de las pruebas inmunológicas, ya dependiendo de la prueba, ¿sí?
Porque hay algunas pruebas que pueden ser sencillas, rápidas y robustas, pero eso también va a depender de cuál, ¿no? También vamos a tener otras pruebas que van a ser un poco más complicadas, que no las vamos a poder hacer así rápidamente o tal vez en campo, sino ya son pruebas netamente que las vamos a hacer en un laboratorio. Y unos términos que tienen que conocer, no sé si por ahí han escuchado, son sensibilidad y especificidad. ¿Conocen esos términos o los han escuchado? ¿Qué significa, saben? Nuestra sensibilidad, ¿qué significa sensibilidad? ¿O qué creen? ¿A qué les suena? Sensibilidad. Sí. Cuando- Sensibilidad, una prueba sensible. ¿Pero qué significa exactamente ese término? Muy sensible. Que si detecta fácilmente el antígeno, no, los inmunoglobulinas. ¿Qué es muy- Por ahí va a depender la prueba, ¿no? Puede ser pruebas directas o indirectas, pero en sí, sensibilidad vendría a ser la capacidad de la prueba de detectar los verdaderos positivos. ¿Sí? O en el caso que estemos hablando de algún agente infeccioso, pues los animales verdaderamente enfermos, ¿no? Pero sí positivos en general. Y en el caso de especificidad ya sería un poco lo contrario, sería la capacidad de la prueba de detectar los verdaderos negativos. ¿Sí? Entonces todas las pruebas van a tener una sensibilidad y una especificidad, y esto lo vamos a ver representado en un porcentaje. No sé si por ahí han escuchado, no sé, una prueba de ELISA para tal diagnóstico tiene 99% de sensibilidad, 99% de especificidad, ¿no? Obviamente mientras más cercano al 100%, quiere decir que es una prueba muchísimo más confiable, ¿no? Porque con mucha más seguridad estás certificando que un animal es positivo y que un animal es negativo. Entonces, por eso, acuérdense que mientras más cercano al 100%, una prueba te va a dar mucho más confianza de realizar, ¿no? Pero de todas maneras, se pueden haber pruebas que tengan mucha menor sensibilidad, 90, 85, 80, hasta por ahí se han visto pruebas con mucho menos porcentaje, ¿sí? Y ahí es donde también viene la diferencia de, no sé si han escuchado, las pruebas tamiz o las pruebas screening o las pruebas rápidas. Eso sí han escuchado por la época de COVID, más o menos. Eran los dispositivos que de una forma bien rápida ya te daba digamos, tu resultado, ¿no? Pero eso hacer una prueba rápida, una prueba screening, una prueba tamiz, también su sensibilidad y especificidad no era muy alta a comparación de en este caso una PCR, ¿no? La PCR es la que sí te confirmaba si sí o sí tenías o no, pues, en este caso el COVID, ¿no? Hablando de la época de pandemia, ¿no? Entonces, en base a ese porcentaje de sensibilidad y especificidad, las pruebas se dividen, como les estaba comentando, en pruebas que son rápidas, tamiz o screening. Y luego tenemos las pruebas confirmatorias o gold standard, ¿no? No sé si han escuchado ese término, ¿no? Entonces, todo, digamos, los agentes infecciosos van a tener una prueba gold standard, ¿no? Que es la prueba con la que sí o sí vas a confirmar que ese animal tiene esa enfermedad, ese microorganismo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Brucela, por ahí creo que la clase pasada, donde pasabas el lado rosa de Bengala, ¿no? Esa era una prueba rápida, entonces era tu prueba screening, tu prueba tamiz, que, digamos, tú tenías una sospecha, una duda, lo procesabas con tu rosa de Bengala y por ahí te podrías salir positivo. Pero ya saben que en el caso de Brucela, los animales, ¿qué pasaba con esos animales? ¿Los podías tener ahí todavía vivos? No, se van a enfermar, los tienes que beneficiar. Porque esos animales, pues, por temas ya de salud pública, eran animales que así ellos dejan de presentar signos clínicos, ellos iban a seguir pues, liberando Brucela al medio ambiente. Entonces, son animales que tienen que ser descartados. Entonces, ¿cómo confirmas tu prueba positiva? Con una prueba confirmatoria, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era? Creo que sí la fijación del complemento. La confirmación del complemento, ahí sí o sí vamos a saber de que ese animal o era en verdad positivo o por ahí pudo haber habido un caso positivo. Con eso ya lo confirmamos. Entonces, por eso vamos a tener estos dos tipos de especificación. Las pruebas rápidas, de screening tamiz, versus las pruebas confirmatorias o gold standard, ¿sí? Y todo eso en base al porcentaje que tengan de sensibilidad y especificidad. Bueno, ¿qué otras características? Fácilmente automatizado, perdón. Eso también va a depender de la prueba. Por ejemplo, en el caso de ELISA, que ustedes lo hacen de forma manual, también ahora con la tecnología hay unos equipos que tú metes tu placa y te corren tabletas. Entonces, ahora con la tecnología, pues hay varias cosas que se pueden automatizar fácilmente, pero obviamente son más costosas que tú simplemente con tu micropipeta corres la prueba. Pero ahora con la tecnología, pues se pueden hacer varias cosas. No requiere una preparación de muestras extensa. Usualmente vas a utilizar muestras de sangre o en su defecto, si necesitas el suero, el plasma, pues solamente vas a tener que centrifugar y ya lo obtienes. No se tiene que hacer una preparación muy complicada para poder procesar esa muestra. No requiere equipos costosos, eso también va a depender de la prueba, ¿no? Como les digo, por ejemplo, tenemos ELISA, que
que lo puedes hacer tú de forma manual, pero ya si tienes el dinero, tu laboratorio tiene las medidas para comprar un automatizado, lo puedes comprar, pero obviamente es un equipo más costoso, ¿no? En el caso de citometría flujo también necesitamos un equipo que es un poco más costoso, entonces eso ahí depende de la prueba. Principalmente basado en detección simple de fluorócromos y sustancias reactivas, como ahorita lo vamos a ver. Dependiendo de la prueba vamos a necesitar una sustancia que nos ayude a poder, digamos, de alguna forma revelar el resultado, ¿no? Porque como sabemos, la formación de estos inmunocomplejos pues es a nivel microscópico, no vamos a verlo, pero gracias a algunos fluorócromos, algunas enzimas, algunas sustancias de color, vamos a poder ver el resultado. Y las mediciones pueden ser tanto cualitativas como cuantitativas. Cualitativas porque solamente nos va a decir positivo o negativo, presente, pero nada más información. Mientras que las cuantitativas ya nos va a dar cantidad. Vamos a conocer la concentración de alguna citoquina, de alguna hormona o de algún antígeno en particular que estemos buscando. Factores en el desempeño de las pruebas, condiciones experimentales como lugar de trabajo, ¿no? Algo que también tienen que tener en cuenta es el lugar donde ustedes vayan a desarrollar esa prueba. Usualmente, por ejemplo, si estamos hablando de un kit, los kits te van a decir, ¿no? Que puedes trabajar a temperatura ambiente de tal a tal rango, ¿no? O este kit almacénalo en tal a tal temperatura, ¿no? Porque en este caso estamos trabajando con anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Proteínas. Entonces, ¿qué pasa si estás aquí? Bueno, el clima es un poquito más templado, no hace ni extremadamente frío, aunque nos parezca que haga mucho frío, pero tampoco hace demasiado calor, ¿no? Pero hay otros lugares en los que la temperatura puede ser mucho más alta. ¿Y qué pasa cuando una proteína se ve expuesta a una temperatura muy alta? Se naturaliza, ¿no? Entonces, si corres en un lugar donde está muy caliente, tu laboratorio no tiene el aire acondicionado o lo estás trabajando en otro lugar, pues esas proteínas no van a trabajar adecuadamente, se van a desnaturalizar y pues eso va a llevar a que tu prueba se vea afectada, ¿no? Entonces, por eso tienes que considerar bastante las condiciones ambientales del lugar donde ustedes están trabajando. Igual de humedad, ¿no? La prueba te va a decir, esto lo puedes trabajar en tal y tal rango de humedad. Entonces, siempre asegúrense de revisar el inserto del ciclo en el que ustedes vayan a trabajar o leer el inserto de los reactivos con los que están trabajando y asegurarte que las condiciones tanto ambientales como de almacenamiento pues sean las adecuadas, ¿no? Para que no se vea perjudicada tu prueba. La muestra también tiene que estar, bueno, segura que tu muestra esté en condiciones adecuadas, ¿no? Por ahí hablamos, por ejemplo, de hemólisis, ¿no? Si saco una muestra de sangre y está hemolizada, eso puede afectar algunas pruebas, ¿no? Que tal vez veamos parámetros colorimétricos y una prueba hemolizada, obviamente eso se va a ver reflejado en que tu prueba no se pueda realizar adecuadamente, ¿no? Siempre tener tanto buenas condiciones de almacenamiento, de transporte de tu muestra para que se esté en óptimas condiciones, para que así pues no haya ninguna interferencia con tu examen, ¿sí? Condiciones no reactivos, calidad, estandarización, análisis. Por ejemplo, ustedes pueden tener algún kit que no sé, sea para algún agente, alguna bacteria, algún virus y sea especialmente para caninos. Y tú por algún motivo o razón estás haciendo una investigación, lo que fuere, quieres que ese kit también funcione en felinos. Pero el kit normalmente te va a indicar, ¿no? Puedes aplicar muestra de sangre, muestra de suero, muestra de plasma, para caninos, para felinos, para bovinos, para lo que fuere, ¿no? Pero si tú quieres utilizarlo para algo que está fuera dentro de lo que te indica el kit, tendrías que hacer una validación, ¿no? Entonces tienes que hacer pruebas con animales positivos, negativos, y ver si es que ese kit te puede funcionar en lo que tú quieras implementar, que esté fuera del rango que el kit te indica. Entonces, ahí implica varias cosas, ¿no? Calidad, bueno, ahora tenemos hoy en día reactivos de distintas calidades, de diferentes precios. Entonces ahí más que nada hay que tener mucho ojo, pues asegurarnos que estemos trabajando con algo de calidad. Yo sé que a veces se prefieren pues los costos para abaratar algunos costos, pero ahí tienen que tener mucho cuidado con esta parte, ¿sí? Y bueno, sensibilidad y selectividad de la técnica a la muestra en particular, ¿no? Ustedes tienen que ser bien conscientes de lo que ustedes vayan a querer analizar, saber qué tipo de muestra tienen que obtener y qué tipo de prueba sería la más adecuada, ¿no? Si necesitan trabajar detección de anticuerpos o necesitan detectar el antígeno como tal, ustedes mismos tienen que analizar su caso y ver qué es lo que más les conviene a ustedes como para llegar al diagnóstico, ¿no? Entonces ahí tienen que analizar bien el caso en el que ustedes están tratando de averiguar el diagnóstico. Entonces, ¿qué podemos identificar? Los anticuerpos, ¿no? En las técnicas indirectas. Células como tal, no en sí las células, pero los marcadores que tengan algunas células. Ahorita les voy a mencionar el caso de citometría de flujo, donde podemos detectar determinados marcadores que
están en las superficies de las células. Proteínas, ¿no? Otras proteínas, hormonas, antígenos, microorganismos, porque acuérdense que en el término antígeno en estas pruebas inmunológicas no solamente se refiere al antígeno de la superficie de algún microorganismo, ¿no? Antígeno también se le da ese término a las hormonas, a cualquier otra proteína, a alguna citoquina, ¿no? Todo eso abarca el término antígeno en el caso de estas pruebas. Y como ya veníamos hablando, pues tenemos las que detectan antígenos que vienen a ser, ¿cómo se llamaban? Las pruebas directas. Entonces, en este caso, acá tenemos el ejemplo de un caso del virus de influenza A, y en la superficie de este virus hay diferentes proteínas. Entre ellas puede ser la hemaglutinina o neuraminidasa. Entonces, puede que tu kit tenga anticuerpos que detecten alguna de estas proteínas en particular, ¿no? Y lo otro son cuando estamos buscando anticuerpos. ¿Cómo se llama la prueba? Indirecta. Y importante en el caso de estas técnicas es la formación del inmunocomplejo. Gracias a esta formación del inmunocomplejo es que nosotros podemos decir positivo o negativo ante lo que estemos buscando. Y eso vendría a ser la unión del antígeno con el anticuerpo. Los dos términos que por ahí tienen que conocer es la especificidad, que no viene a ser la especificidad de la prueba como les comentaba, sino la especificidad de este anticuerpo, para que, digamos, la capacidad que tiene este anticuerpo de discriminar entre diferentes proteínas, entre diferentes antígenos, para solamente unirse a uno de ellos en particular, ¿sí? Porque ¿qué pasa si el anticuerpo que yo estoy utilizando en mi prueba no es específico y se une a cualquier cosa? Pues en verdad no vamos a tener un buen resultado. Vamos a tener por ahí falsos positivos porque ha habido alguna reacción cruzada y se está uniendo a cualquier otra proteína. Entonces por eso se tienen que asegurar que los anticuerpos con los que ustedes trabajen sean específicos para lo que ustedes estén interesados en buscar, ¿sí? Y afinidad también. Afinidad es la capacidad de unirse fuertemente entre esa unión entre el antígeno con el anticuerpo, ¿no? Ahora, como vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Lisa y de otros ensayos, se hace una serie de lavados. Entonces, supongamos que mi anticuerpo con el antígeno no tiene una buena afinidad, estos se van a separar fácilmente, ¿no? Entonces, yo mi lavado se van a separar y en verdad no voy a tener un buen resultado. Entonces, por eso también se tiene que asegurar que hay una buena afinidad entre el antígeno con el anticuerpo que van a evaluar. Este es un resumen que lo vimos en la clase pasada. Tenemos las pruebas primarias, secundarias, terciarias. Primarias que podíamos medir y cuantificar los inmunocomplejos. Secundarias que ya era, digamos, podíamos observar los cambios físicos, ¿no? Y tanto la primaria como la secundaria pues eran a nivel in vitro, en un laboratorio. Pero ya las pruebas terciarias ya eran una evaluación in vivo, ¿no?, de la respuesta inmune en un animal. De igual forma, tenemos las cualitativas y las cuantitativas. ¿No? Cualitativas, que me dice positivo o negativo, procedente, o por ahí en el caso de la tipificación sanguínea, que lo vamos a ver en algunas clases más, donde podríamos ver pues, si somos de tipo A, tipo B, AB, O. Pero igual viene a ser cualitativa, no solamente me da una cuantitativa. Y cuantitativa, donde ya vamos a poder medir los niveles de citoquinas, de alguna hormona o de algún antígeno que ustedes estén interesados. Tipos de pruebas, bueno, tenemos diferentes tipos de pruebas, ¿no? La inmunización, inmunopresentación, inmunohistoresis, inmunohistoresis, y ahorita vamos a hablar de algunas de ellas. Comenzamos primero con una prueba de inmunoensayo, es la prueba de ELISA. En el caso de la prueba de ELISA, esos pueden ser tanto directas como indirectas. Incluso dentro de ELISA tenemos variaciones. Tenemos el ELISA de tipo sándwich, el ELISA directo, el ELISA indirecto. Lo del sándwich, pero tanto directo como indirecto. ELISA competitivo, de ahí vienen varias variaciones, ¿no? Ahora les voy a dar en líneas generales en qué consiste la prueba, porque de todas maneras la clase de la siguiente semana, si no me equivoco, va a ser sobre esa técnica. Entonces, ahora más que nada para que conozcan, digamos, más o menos el fundamento de esta prueba. Entonces, en este caso, la prueba de ELISA, como les comentaba, puede ser directa o indirecta. Y también puede ser cuantitativa y cualitativa. Sí, cuantitativa porque podemos ver cambios de color y con eso ya podríamos saber si uno está positivo o negativo. Y lo otro es cuando ya utilizamos el espectrofotómetro, o también puede ser llamada lectora de ELISA. Y simplemente ponemos la placa y el programa, junto con una computadora, se encarga de darnos los valores, ¿no? Es decirnos la concentración de lo que nosotros queramos buscar, ¿no? Entonces puede ser tanto quali como cuantitativa.
Acá en el tema acá hay un ejemplo. En este caso, lo que estamos buscando es un antígeno desconocido en los hombres. Entonces, ese tipo de listas se trabaja en placas como este tipo. Son placas de 96 pocillos, son pocillos pequeñitos. O también por ahí puedes trabajar en placas más grandes, ¿no? Pero usualmente vienen de este tipo, micropocillos de 96. O sea, ahí tienes en esta plaquita 96 pocillos. Entonces tienes para evaluar bastantes más. Entonces, si es que ustedes quieren buscar un antígeno, en el fondo de esta placa va a estar recubierta con unos anticuerpos. Ahora, esos anticuerpos son conocidos, son anticuerpos que vienen en el kit, porque lo que tú estás queriendo averiguar es la presencia o ausencia de un antígeno, ¿sí? Entonces, en el kit ya te va a venir este anticuerpo, ya sea para que tú lo coloques en la placa o incluso ya los pocillos pueden venir recubiertos con ese anticuerpo. Y lo que haces es, lo colocas tu muestra y obviamente si es que ese antígeno está presente en tu muestra, se va a unir a ese anticuerpo, ¿no? Porque ese anticuerpo va a ser específico al antígeno que tú estás buscando. Ahora, este anticuerpo lo puedes llamar anticuerpo de captura, anticuerpo primario, pero es un anticuerpo conocido para el kit y para ustedes. Entonces, si ocurre la unión acá de este antígeno con ese anticuerpo, le vamos a colocar un segundo anticuerpo, que en este caso se le conoce como conjugado, ¿sí? Este conjugado no es un anticuerpo que viene solito, es un anticuerpo que está acompañado con una enzima, ¿sí? Entonces, y obviamente este anticuerpo también va a ser específico para el antígeno que estás buscando, ¿sí? Entonces vamos a tener el anticuerpo de captura, que va a capturar el antígeno de nuestra muestra, y luego tenemos al conjugado que se va a unir por encima. Entonces, como ven, parece un sándwich, ¿no? En este caso estamos hablando de una ELISA directo de tipo sándwich, ¿no? Porque se forma como un sándwich. Ahora, esta enzima, ¿para qué nos sirve? Para que cuando nosotros agreguemos otro reactivo que se llama sustrato, es un sustrato que no tiene color, pero cuando tú lo agregas, ese sustrato reacciona con esa enzima, porque ese sustrato es enzima, ¿sí? Y eso hace que se produzca un cambio de color, en este caso un color rojo. Entonces, el pocillo lo vas a ver de un color rojo si es que el resultado es positivo, ¿sí? Ahora, ojo que por ahí sí les menciono anticuerpo primario y este es el anticuerpo secundario. En verdad se refiere, puede que estos nombres también cambien. Puede que el conjugado en otro tipo de ELISA sea un anticuerpo primario, porque en verdad ese primario, secundario y terciario va a depender del orden en el que aparecen en la reacción, ¿sí? Entonces, solo acuérdense que este se le llama conjugado. Si ya sea primario, secundario o lo que fuere, va a depender del orden en el que aparezca la reacción, ¿sí, chicos? Muy bien, entonces se produce ese cambio de color y así tal vez, supongamos que eso fuera naranja, tal vez acá podríamos ver que los pocillos naranjas son positivos, ¿no? Porque ocurrió una reacción, hubo ese cambio de color. Pero si, por ejemplo, mi muestra no hubiera tenido el antígeno, acá no hay nada, entonces ese conjugado no se va a unir acá, ¿no? Y cuando tú hagas tu lavado, ese conjugado lo vas a descartar y obviamente cuando agregues el sustrato no hay enzima, entonces no hay cambio de color. Sí, ahí sabemos que esa es una muestra negra. Este es un ejemplo porque, como les digo, ya hay varios tipos de ELISA. Ahorita les voy a poner un video también con 2 ejemplos para que la idea quede más clara. Pero este más o menos es el fundamento de la prueba, ¿no? Se trabaja con un conjugado, que es un anticuerpo marcado con una enzima, y con el sustrato para observar ese cambio de color. Ya, ahorita vamos a ver un video. The enzyme immunosorbent assay, or ELISA, is an extremely sensitive test that is used to detect antibodies or specific antigens. The direct ELISA is a test for the presence of antigens. In this procedure, a known antibody is adsorbed to the inside of the well in a microtiter plate. After rinsing to remove excess antibody, the sample suspected of containing the antigen is added. Por ejemplo, eso es lo que les comentaba. En algunos casos, esos anticuerpos ya pueden estar tapizados en la placa, o sea, te viene tu placa con ya el anticuerpo tapizado. En otros casos, el kit te puede decir, no, tú colócale los anticuerpos y estos pues van a recubrir el pocillo, ¿sí? Next, an enzyme-linked antibody that can react with the antigen is added. If antigen is present in the well, the enzyme-linked antibody binds to it and is retained. The colorless substrate for the enzyme is then added. Development of color indicates the presence of the antigen. Entonces aquí lo que estábamos buscando era el antígeno, entonces ¿qué vendría a ser?
Melissa, Directo. directo, energético, Sans. ¿no? Porque está entre dos anticuerpos. In the indirect ELISA, antigen is added to the microtiter plate well, and the antigen attaches to the walls of the microtiter plate. After rinsing to remove excess antigen, the serum suspected of containing the antibodies. Y acá igual, si estamos hablando ya de la detección Melissa en directo, donde estamos buscando anticuerpos, igual el antígeno ya te puede venir tapizado en la placa o el kit te puede pedir que lo vuelvas. Cualquiera de los dos. Is added. Enzyme-linked antibody capable of reacting with the constant region of other antibodies is then added, followed by addition of the colorless substrate. Development of color indicates the presence of the antibody being identified. Ahora, algo importante que creo que no se vio en cada paso. Normalmente entre cada paso también suele haber una serie de lavados, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes agregan el conjugado, obviamente tienen que poder diferenciar si es un conjugado que está ahí libre flotando en el pocillo o es un conjugado que en verdad está unido. Entonces, por eso hay una serie de lavados para pues descartar cualquier conjugado que esté libre, ¿no? Porque obviamente si ustedes dejan el conjugado ahí, supongamos es una muestra negativa, pero han colocado el conjugado y el pocillo lo dejan ahí y lo agregan al sustrato, obviamente va a haber una reacción, ¿no? Porque estás agregando porque tienes el conjugado que está libre. Por eso tienes que hacer una serie de lavados para eliminar cualquier conjugado que ha quedado libre y así asegurarte pues que no tengas una reacción que no es la adecuada. No se olviden de poner una serie de lavados. Por eso ya lo vamos a ver bien, pero bien en la siguiente clase que me parece que sí. ¿Alguna duda, consulta chicos con Elisa? Para el caso del lavado, tipo, son varios. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para hacer el lavado? Tipo, pongo el anticuerpo trampa. ¿Cuánto tiempo espero para hacer el lavado? Usualmente eso ya te lo marca aquí, puede ser tal vez un par de minutos para que luego comiences a hacer los lavados. Incluso algunos kits te mandan a hacer 2 o 3 lavados, porque se quieren asegurar que en verdad todo está bien limpio, ¿no? Entonces, pero todas esas indicaciones te las manda el kit. Aquí te vienen con sus instrucciones y ahí te va a decir cuánto tiempo esperas, cuánto tiempo de incubación hay, cuántos lavados hacer, el volumen del reactivo que vas a colocar. Algunos incluso el lavado lo hacen con agua estilada, otros te vienen con un buffer de lavado especial. Todo varía en verdad de la marca y del tipo de. Ya me acordé. Pero todo te lo va a decir. A menos que ya Esto de te acá sí es importante. Porque esto te pregunta tus parámetros. esto. Mis parámetros. Muy bien, ¿otra duda, chicos? ¿Todo claro por el momento? Ya me acordé. Entonces ya pasamos a la siguiente, que viene a ser sintometría de flujo. En este caso se utiliza un equipo que es el citómetro. Acá tenemos la imagen del citómetro y obviamente junto con una computadora que te va a dar los resultados. Entonces en este caso la citometría de flujo consiste en el apoyo de un rayo láser. Esta luz que va a atravesar cada una de las células que esté en su muestra. Entonces por ejemplo acá la muestra puede ser una muestra de suero, una muestra de plasma, que va a pasar por el equipo y este equipo va a hacer que cada una de las células que hay en tu muestra pase a través de ese rayo láser. Entonces cada puntito que ven acá es una célula que está presente en la muestra, ¿sí? Entonces, ¿para qué se ve enfrentado este rayo láser? Para tener dos resultados. Uno que me indique el tamaño de la célula y otro que me va a indicar la complejidad o la granularidad de la célula, ¿sí? Entonces, supongamos, tengo una célula pequeñita, se ve enfrentada a este rayo láser y va a emitir una sombra, ¿no? Porque obviamente el rayo va a chocar una estructura, que en este caso es la célula. Si mi célula es chiquita, la sombra que va a generar es pequeña o es pasajera. Chiquita. Y obviamente si mi célula es mucho más grande, la sombra va a ser también mucho más grande. Entonces esa información el equipo lo va a interpretar y nos va a dar un gráfico como el que ven acá. Está un poco, voy a subir para que lo vean. Y la otra información que nos va a dar, como les comentaba, es el tema de complejidad o granularidad. Entonces, obviamente, si este rayo láser se encuentra frente a una célula, las estructuras de esta célula va a hacer que ese rayo láser, las luces, se desvíen a diferentes direcciones.
Entonces, si tengo una célula que no es muy compleja, que tiene solamente un núcleo redondo, por ejemplo un linfocito, el rayo va a poder atravesar con mayor facilidad de esa célula. Pero si tengo una célula, por ejemplo acá, los granulocitos, ¿no? Pues tienes ese núcleo y tienen los gránulos en su interior, obviamente el rayo láser no va a poder atravesar con mucha facilidad esa célula y va a empezar a desviar la luz en diferentes direcciones. Entonces, esa información, tanto del tamaño como de la complejidad de la célula, el equipo lo va a pasar en un gráfico de este estilo, que se llama dot plot o gráfico de puntos, más conocido como dot plot. Entonces, ¿cómo se llamaba este eje? No me refiero al nombre, sino en líneas generales de un gráfico. X. Es el X y este es el Y. Y. En este caso, el eje X va a tener, acá le ven unas siglas FSC, significa Forward Scatter. Sí, sí, sí. FSC. Perdón que mi letra es fea y en la computadora feo. Que en español es dispersión frontal, ¿no? Pero bueno, acá se lo conoce con los términos en inglés, que sería forward scatter. ¿Sí? Entonces, después de esa dispersión frontal viene a ser básicamente el tamaño, ¿no? Esa sombra que les decía, que es una sombra pequeña, es una sombra grande. Entonces, mientras más alejados esté del punto cero, más grande la célula. ¿Sí? Obviamente, mientras más cercano al punto cero, más pequeñita la célula. Y el otro término que van a ver acá en el gráfico es la SSC. SSC. Que viene a ser side scatter. Que en este caso nos va a dar la información de la complejidad o granularidad de la célula. Entonces, obviamente, mientras más lejano del punto cero, quiere decir que es una célula más compleja. Mientras más cercano al punto cero, va a ser una célula menos compleja, más sencilla. Entonces, lo que cada uno de estos puntitos que ven en el gráfico es una sola célula de su muestra. ¿Ya? Entonces, por eso es que el equipo va a interpretar esa información, estas dos sombras o la desviación del rayo láser, y lo va a ver plasmado en este gráfico, y por eso vamos a ver que, digamos, las células que estén en su muestra se van a agrupar en diferentes zonas, ¿no? Dependiendo de la complejidad de su tamaño. Por ejemplo, acá en la parte más baja se ve que son los linfocitos, ¿no? Porque los linfocitos son de tamaño más pequeño, solamente tienen un núcleo, no tienen ninguna complejidad. Entonces, por eso van a estar en esta zona de acá. Luego que les seguirían los monocitos, que ya son un poco más grandes. Y acá, por último, tenemos los granulocitos que están más alejados del punto cero, tanto en el lado X como en el lado Y, porque son de tamaño mucho más grande y obviamente tienen gránulos en su interior, entonces eso nos hace ser más complejo. ¿Sí? Por eso es que lo vemos representado en esta zona de acá. ¿Ya, chicos? También algo que considerar es que, por ejemplo, si ven una mancha, ¿qué creen que significa que sea una mancha? Hay un montón de puntitos. Eso quiere decir que también hay una mayor cantidad de células de este nivel, porque se ve una mancha. Y ni siquiera podemos distinguir punto por punto, sino simplemente lo vemos como una mancha. Es básicamente porque hay una gran concentración de esas células a este nivel. ¿Sí? Acá más se ve como una nube, pero por ahí todavía podríamos diferenciar. Y ahora vamos a ver un video para que de todas maneras esto quede más claro. Ah, sí. Yo me acuerdo de eso. Es importante. Entonces te preguntan los tres. Flow cytometry is used to count and analyze the size, shape, and properties of individual cells within a heterogeneous population of cells. Flow cytometry data is extremely quantitative and can be analyzed in depth by specific flow cytometry software programs. Once a suspension of individual cells has been prepared for flow cytometry analysis from cells, tissues, or organisms, the prepared sample is placed on the flow cytometer. How does a flow cytometer analyze the size, shape, and properties of individual cells? A flow cytometer contains several key components, including the sample, fluidics that move the sample into the flow cytometer, lasers, optics which gather the light, detectors to sense the light, and a computer system to output the data into a form that can be analyzed by the researcher. Once a sample has been placed in a flow cytometer, the machine will suck up the sample, mix the sample into a stream of saline solution in the cytometer, and lead the cell suspension through a narrowing channel, causing the cell
far side of the cell from the laser. Forward scatter is proportional to the size of the cell. The detector converts the scattered light into a voltage pulse, which is directly proportional to the amount of forward scattered light. The computer converts these data into a histogram plot with the amount of forward scattered light on the x-axis and the number of cells on the y-axis. The amount of side scattered light is detected by a detector located perpendicular to the path of the laser beam. Side scatter is proportional to the shape and internal complexity of a cell. Just like with forward scattered light, the flow cytometer converts the detected side scattered light into a voltage pulse, which is directly proportional to the amount of side scattered light. By analyzing the forward and side scatter data together, the researcher can understand a cell's size, shape, and complexity. In addition, the analysis of the forward and side scatter data can allow the researcher to divide the heterogeneous population of cells into individual populations with varying size, shape, and complexity. This capability of analyzing multiple populations within a sample is the immense strength of the flow cytometry experimental technique. In addition to analyzing a cell's size, shape, and complexity, a flow cytometer can also detect emitted light from excited fluorescent molecules, such as fluorescently labeled antibodies or fluorescent dyes or stains. For the rest of this animation, we will focus on the detection of fluorescent signal by the flow cytometer. For more information about fluorescence, please see the fluorescence animation. The fluorescent molecules, or fluorophores, are excited by the correct wavelength of laser light when the cell passes through the laser beam. After excitation, the light emitted by the fluorophore is directed along the path with emission filters that allow for the detection of multiple different fluorophores emitting light in a cell. A flow cytometer can detect the presence of a fluorophore and also quantify the relative amount of a fluorophore within a cell. A flow cytometer can also be used to detect light emitted from multiple fluorophores in the same sample. While it is common for flow cytometers to detect 2, 3, or 4 colors at the same time, some flow cytometers can even detect up to 18 different colors at the same time. The data can then be presented to the researcher in the form of a histogram or a dot plot. Such data furthers the powers of flow cytometry analysis by enabling the researcher to analyze individual populations of cells within a heterogeneous mix of cells in the sample. Entonces, el dato adicional que también les di aquí veo es que además de conocer el tamaño y la complejidad de la célula, también podemos ver los marcadores que hay en la superficie de esa célula, ¿no? ¿Se acuerdan los CD? ¿Qué es CD? El clúster de La diferenciación. diferenciación. Entonces, ahí sabemos que determinadas células tienen determinados CDs, ¿no? Tenemos CD4, CD8, el CD3, y ahorita lo vamos a ver en un ejemplo, ¿no? Entonces, el CD4, ¿quién nos tiene? El Linfocitos T. Los linfocitos T, CD4, ¿no? Los T. Pero también lo pueden tener los macrófagos, los monocitos, las células dendríticas también, ¿no? En el caso del CD8, ¿quién tiene el CD8? Los citotóxicos. Los linfocitos T citotóxicos, muy bien. En el caso del CD3, ¿se acuerdan del CD3? Los B. Los linfocitos T. Ajá. Entonces ahí Es tenemos, maduro. incluso hay muchos más O sea, marcadores, el no sé si lo marcador viste en teoría, principal del linfocito muchos T. más Si marcadores tienes que CD3 es un tiene la linfocito T. célula, ¿no? Entonces, en base a esos marcadores, también este equipo lo que puede hacer es utilizarlo, como ya lo vieron en un video, un anticuerpo que está marcado con un fluorescente. Se puede unir a estos marcadores, bueno, los marcadores que ustedes deseen investigar, y se emite pues esa fluorescencia y eso lo detecta el equipo, ¿no? Para saber, además del tamaño, la complejidad de las células, sino también poder ver qué marcadores tienen las células de su cuerpo, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un gráfico igual, el gráfico de Dot Plot, como ya lo hemos visto antes, pero acá es un ejemplo más que nada porque dependiendo del equipo también puedes pedir que te lo dé como un mapa de calor, ¿no? Entonces, como un mapa de calor, las zonas más rojas pues pueden ser las zonas de mayor concentración, las amarillas, verdes ya no están concentradas y lo azul un poco más Disperso. Aquí, por ejemplo, igual, obviamente en una muestra también podemos tener restos celulares de algunas células que hayan muerto, que haya quedado en los restos, y por eso solamente eso es lo que vemos al centro, ¿no? Los restos celulares. Porque obviamente el tamaño es pequeñito porque ya simplemente son restos celulares. Pero eso también pues, lo puede detectar el equipo, pero lo diferencia porque obviamente lo van a ver siempre bien cercano al punto de intersección de los ejes. Y ya lo
que les comentaba para ver la dirección de los marcadores de los seres. Acá tenemos, por ejemplo, igual sigue siendo un gráfico, bueno, de puntos, no de otros, sí, no se preocupen. Pero en este caso ya no estamos viendo tamaño ni complejidad, simplemente estamos viendo presencia o ausencia del marcador. ¿Sí? Entonces, en el caso de este ejemplo, en el eje X tenemos la presencia o ausencia del marcador C de 8. ¿No? Entonces, mientras más pegado al punto 0, a este punto, quiere decir que es C de 8 negativo, ¿no? Que las células que están acá no tienen el marcador C de 8. En este cuadrante se marca como C de 8 positivo porque son células que sí presentan el marcador. Luego ya en el caso del eje Y, acá está representado por el marcador C de 4. Y obviamente las que están más cercanas al punto 0, quiere decir que son C de 4 negativos, no tienen el marcador C de 4. Mientras más alejado, en este cuadrante son C de 4 positivos, células que sí tienen ese marcador. Incluso ustedes también pueden poner la letra, entonces el cuadrante A, B, C, D. La cosa es que ustedes lo pongan de alguna forma que sea fácil de interpretar para ustedes. Entonces en este caso que tenemos C de 4 positivo, C de 8 negativo, pues ¿de qué células estaríamos hablando? Los de CD4, los helper, pero también pues como les comentaba podría ser monocitos, macrófagos o células de no sabemos, solo sabemos que tienen marcador CD4. En este caso, que es CD4 negativo, CD8 positivo, serían los citotóxicos. En este caso, que ni tiene ni el 4 ni el 8, Ni uno ni el otro. ninguno. O sea, podría ser cualquier otra célula, no sabemos. Y en este caso, que es CD4 positivo y CD8 positivo, Puede ser ambos. claro, pero en este caso ya son casos raros, ¿no? Porque no deberían de presentar ambos marcadores, pero podrían ser algunas células inmaduras que por ahí todavía no han hecho bien su diferenciación, entonces por ahí presentan ambos marcadores, ¿no? Por eso es que también son estar en menor cantidad, porque son casos mucho más aislados, no deberían pasar. Y lo mismo vemos en este cuadro de acá. Entonces, ¿para qué nos sirve esa información? Es más que nada para términos de investigación. No es tanto que tú a tu paciente le vas a hacer una citología de flujo, ¿no? También podría ser, pero eso se lleva más por el lado de investigación. Entonces, supongamos que tienes un animal que estás evaluando y vemos que tiene un 11% de linfocitos T CD4 y un 80% de linfocitos T CD8. En lo normal, eso debería estar más balanceado. Deberíamos tener valores mucho más similares, más semejantes. Pero ¿qué pasa si vemos que en el paciente vemos que hay una mayor cantidad de linfocitos CD8 y una menor cantidad de los CD4? ¿En qué momento actúan los CD8? Células tumorales, patógenos intracelulares, ya sea algún virus, alguna bacteria intracelular. Entonces, por ahí nos podría decir que estamos frente a un cuadro de ese tipo, porque obviamente, por algún motivo, es que estos CD8 han aumentado su concentración. Entonces, por ahí, más o menos para eso es que te sirve aplicar ese tipo de resultados. Por ejemplo, luego acá tenemos otro, ya no estamos viendo CD8 versus CD4, sino CD8 versus CD3. ¿No? Y de igual forma, en el cuadrante de acá, quiere decir que no tiene ni CD8 ni CD3. En este cuadrante, ya viendo el eje Y, sería CD8 positivo. En este cuadrante significa que tiene ambos, ¿no? CD8 con CD3. Y en el cuadrante de aquí, por eso ABC, en el cuadrante de D, quiere decir que solamente tiene el CD3, pero CD8 negativo. Entonces, ¿qué significa estos que están acá? Que son CD8 positivo y CD3 positivo, y ya te está confirmado que es un linfocito T CD8, ¿no? Porque tiene el marcador de los linfocitos T. Por el lado de acá tenemos que es un CD3 positivo, pero CD8 negativo, entonces estamos hablando de otros linfocitos T, no de los CD8. ¿No? Pueden saludar, que los vemos acá. En este de aquí donde tenemos CD8 positivo, pero hay CD3 negativo, son casos mucho más aislados, ¿no? Porque sabemos que si estamos hablando de un linfocito T citotóxico, un CD8, debería tener el CD3. Pero por eso es que vemos una menor cantidad de puntos, porque ya son casos más aislados donde posiblemente tal vez esa célula murió, pero el marcador ha quedado por ahí pues flotando en tu muestra. Entonces igual como está por ahí presente en tu muestra, debido a que esa célula murió, pues el marcador queda flotando y eso igual lo lee el equipo. Por eso vemos que por ahí son casos muy puntuales, posiblemente por la muerte celular de alguna de estas células. ¿Sí? Y aquí si es CD8 negativo, CD3 negativo, pues es cualquier otra cosa menos un linfocito T. Porque eso sí podemos decir que por lo menos linfocito T no está, son cualquier otro tipo de célula. Entonces para eso le sirve la citometría de flujo, ver
tamaño, complejidad, y luego si le agregas por ahí tus anticuerpos marcados con fluorócromos, podremos ver la presencia o ausencia de alguno de estos marcadores. ¿Quedó claro, chicos? Por si acaso, esos que ven FIC-C, TE, por ahí son los nombres de los fluorócromos que se han utilizado. Igual acá también, APC no es que sea célula presentadora de antígenos, por si acaso. Es simplemente las siglas de algún fluorócromo que se utiliza en esa prueba. Igual acá, por si acaso, para que no se confundan. Ahora bien, pasamos a la otra técnica que es una técnica inmunofluorométrica, que en este caso es la prueba de inmunofluorescencia, ¿no? Entonces, en este caso, estas pruebas de inmunofluorescencia pueden ser igual, directas o indirectas, porque podemos detectar tanto antígenos como anticuerpos. Pero en este caso solamente va a ser de tipo cualitativo, porque en este caso no vamos a poder cuantificar, ¿sí? Solamente es cualitativo para decirte positivo, negativo, presente o ausente. Y en este caso lo que se utiliza, igual se utilizan anticuerpos marcados con colorantes fluorescentes. Entonces lo que vamos a tener es una lámina, así como las láminas por objetos que ustedes han estado utilizando en biología, aquí también en clase hemos utilizado este tipo de láminas. Y ahí podemos tener, por ejemplo, un corte histológico, alguna impronta que se tiene en esta lámina. Entonces al agregarle ese anticuerpo fluorescente, con ese marcador fluorescente, se coloca en un microscopio, pero no son estos microscopios que tenemos acá. Son un microscopio especializado que se llama microscopio de epifluorescencia, ¿sí? Porque es un microscopio que va a tener una fuente de luz UV. Entonces, si nosotros tenemos un fluorócromo, que es un marcador fluorescente, en nuestra muestra, y lo exponemos a la luz UV, esas moléculas se excitan y emiten una fluorescencia. Es por eso que nosotros vamos a ver que nuestra muestra va a brillar, ¿sí? Del color en el que brilla va a depender de qué colorante qué fluorócromo estés utilizando, ¿sí? Pero básicamente así funciona. Queremos ver si brilla, es porque es positivo, y si lo vemos todo un campo oscuro, quiere decir que es negativo. En el caso de los colorantes fluorescentes, el que más se utiliza es el que ven acá, el FIC-C, que justamente lo hemos visto ahí en el gráfico pasado, que es isotiocianato de fluoresceína, ¿sí? O FIC-C, de acuerdo a sus siglas en inglés. Entonces es un colorante que se suele utilizar bastante. Es un colorante amarillo, pero cuando, digamos, emite fluorescencia, emite una fluorescencia color verde. Y ahorita ya lo vamos a ver en un momento. Igual, como les comentaba, fluorócromos es el término que se le da a estos colorantes fluorescentes, más utilizados en FIC-C. Y lo vamos a ver acá en la imagen acá arriba. Eso que brilla de color verde es gracias a este fluorócromo FIC-C, porque es de color verde. Y luego ven otro de color rojo, pues ese es otro tipo de fluorócromo que se puede utilizar, pero que en este caso emite pues una luz roja. Materiales y muestras, en verdad estos ya son kits que tú puedes adquirir y en el kit te va a venir todos los materiales, pero lo que sí tienes que tener obviamente es tu microscopio de epifluorescencia, porque no lo vas a poder ver en un microscopio común. ¿Y qué muestras podemos emplear? Como les comentaba, puede ser la extensión de alguna lesión cutánea, algún raspado, alguna biopsia, esputo, sangre o algún cultivo celular de Estos son los pasos que lo pueden leer en casa con más detenimiento, pero les voy a dar en líneas generales los pasos. Entonces, primero tienen que tener un paso de fijación, ¿sí? Porque ¿qué pasa si yo tengo mi lámina, coloco mi tejido, pero no lo fijo? En este caso también hay una serie de lavados. Cuando tú no fijas tu muestra, lo lavas, vas a descartar tu muestra. Entonces tiene que haber un paso de fijación y hay diferentes reactivos para ello. Una vez que ya fijaste tu muestra, el siguiente paso es la permeabilidad. ¿Por qué creen que sería importante que una célula se vuelva permeable? Para que El tinte. No tanto como ver, pero el objetivo es, si tu antígeno, porque lo que tú estás buscando es un antígeno intracelular, ese anticuerpo que está marcado con el fluorócromo puede ingresar. Porque ¿qué pasa si estás buscando un antígeno intracelular, pero ese anticuerpo con tu fluorócromo no puede penetrarlo? No vas a ver nada. Entonces, ya dependiendo de lo que tú estés buscando, si estás buscando algo que está a nivel intracelular, tienes que obviamente permear esa célula generando morfología. Y eso es agregándole algunos reactivos. ¿Para qué? Para que esa célula se vuelva permeable y ese anticuerpo marcado pues pueda ingresar. Obviamente si no está permeable, el anticuerpo se va a quedar afuera y no va a poder ingresar. Pero si ya le agregas algún detergente, como en este caso Tritone X100,
Y eso permite que estos anticuerpos pues, puedan ingresar y marcar el antígeno que esté dentro del paciente. Luego bloqueo, que es básicamente para bloquear los otros sitios de unión, para que no haya una reacción inespecífica. Y luego ya la inmunodetección, que es obviamente llevándolo a tu microscopio de epifluorescencia para que esa luz UV pues, pueda excitar a las células y se pueda ver la fluorescencia. Un ratito vamos a ver unas figuras también para que les quede más claro. Ahora, como les comentaba, puede ser tanto directa, donde voy a detectar qué. En la directa que detecto. Antígeno. Entonces, en este caso, tengo mi antígeno desconocido que yo quiero averiguar si está presente o no en mi muestra, que puede ser el corte o una impronta, que lo coloco en mi lámina. Lo fijo, en este caso se fija con acetona, para que ese tejido, esa impronta no se vaya a mover con los lavados. Luego le agrego el anticuerpo conjugado con el FITC, pero acuérdense que eso también, así como en ELISA se llamaba conjugado, acá también se llama conjugado, ¿no? Porque es básicamente la unión de un anticuerpo con un marcador, que en este caso es un fluorón. Entonces también se le da el término de conjugado. Le agrego ahí el conjugado para que si el antígeno está presente, obviamente se una a él. Y tiene que haber un proceso de incubación, porque se le da unos minutos para que justamente ocurra esta unión del antígeno con el anticuerpo. Y luego lo lavo, ¿no? ¿Por qué creen que es importante lavar? Para eliminar los que no se hayan unido. Exacto. Así como en el caso de ELISA, tenemos que eliminar todo eso que no se ha unido, ¿no? ¿Qué pasa si yo le agrego mi conjugado, lo incubo y luego de frente lo veo al microscopio? No voy a ver si en verdad es positivo o negativo, porque el conjugado va a estar ahí, yo lo he colocado, está ahí, y voy a ver que va a fluorescer. Entonces necesito lavar para eliminar todo eso que no se ha unido, para ver pues en verdad si mi muestra fue negativo o positivo. Lo lavo y ya lo puedo observar con el microscopio de epifluorescencia, ¿sí? Y vamos a ver que va a brillar. Por este caso no conozco el contexto de la foto, pero bueno, son células neuronales, podría también buscar el plasma Bondi que afecta a ese nivel. Y lo que vamos a ver es que emite una fluorescencia, ¿no? Y lo vamos a ver. En este caso el color verde, porque estoy utilizando el FITC, como les comentaba, ese emite una fluorescencia de color verde. Por el lado de la indirecta, ¿qué no puedo poner directa? Anticuerpo. Anticuerpos. En este caso, esa lámina con un cultivo celular, eso ya me viene en el kit porque eso es algo conocido, ¿no? Entonces mi lámina, con este caso un extendido de cultivo celular, yo le voy a agregar mi suero problema, ¿no? El suero donde van a estar posiblemente los anticuerpos que yo estoy sospechando. Lo agrego, también se incuba unos minutos para que ocurra la unión del antígeno con el anticuerpo. Lo lavo también y luego ya le agrego mi conjugado, ¿no? Que en este caso es un anticuerpo anti otro anticuerpo, ¿no? Por eso se le conoce como antiglobulina. Es un anticuerpo que va a ser anti otro anticuerpo. Y le agrego, que también obviamente tiene mi marcador, que en este caso es el FITC. Lo vuelvo a lavar, igual no se olviden de lavar, porque si no, la reacción, pues, lo que van a ver no va a ser algún resultado real. Y lo ven a su microscopio. Igual lo van a ver así, pues, brillante, igual que en otro caso. En este caso, si es lo que se buscaba era la presencia de anticuerpos contra Candida albicans. Y como ven, tenemos otro color rojo, ¿no? Posiblemente se han utilizado dos fluororos, ¿no? Posiblemente el verde sea el FITC y el rojo sea otro tipo de fluoruro, ¿sí? Y en este caso lo que se quería ver pues era la presencia de esto. ¿Alguna duda, chicos, hasta el momento? ¿Vamos bien? ¿Todo claro con la inmunofluorescencia? Y ese es un resumen, básicamente. Si es una inmunofluorescencia directa, obviamente estoy buscando el antígeno, en este caso es un antígeno a nivel intracelular, o sea, dentro de la célula. Y el conjugado, acá se le dice anticuerpo primario, ¿no? Pero es básicamente por el orden, como les comentaba. El primario, secundario y terciario va a depender del orden en el que aparezca en la reacción. Y en el caso acá de la inmunofluorescencia directa, de lo que son los anticuerpos, y acá tengo, en este caso, anticuerpo primario, se le denomina el anticuerpo que tú estás buscando, porque es el primero. Luego viene el secundario, que viene a ser conjugado. En este caso se conoce como secundario porque es el segundo que aparece en la reacción. Por eso me refiero de que eso de primario, secundario, terciario va a depender del orden. Entonces acá tenemos la indirecta y el conjugado se le conoce como primario, mientras que en una indirecta se le conoce como secundario. Porque todo depende del orden en el que aparezca en la reacción. ¿Alguna duda, chicos? ¿Todo claro? ¿Sí? Ya para terminar con esta última partecita,
todos esos anticuerpos, ¿de dónde vienen? ¿De dónde creen que salen estos anticuerpos? De la nada. Del suelo de alguien. ¿Alguna idea? Lo extraen. Lo hacen las pruebas de animales. De pruebas de animales. ¿Cómo? Las pruebas que hacen en animales. Le sacan a un animal que está enfermo y lo unen a la... Claro, algo así, pero es un poco más controlado. No es tanto de cualquier animal. Por ejemplo, acá tenemos que podemos tener anticuerpos monoclonales y policlonales. Entonces, para obtener anticuerpos monoclonales, es una técnica que es la técnica del híbrido. Entonces, en este caso, estamos en un laboratorio. ¿Cómo se llama? Hibridoma. Tienen a su ratoncito. Apenas el año pasado. Como animales de investigación. Tenemos al ratoncito y lo van a inmunizar con el antígeno que ustedes quieran obtener en el cuerpo. Lo inmunizan, esperan obviamente días, unas semanas para que ese ratón pueda producir esos anticuerpos. Y luego lo que hacen es extraen el vaso. Entonces sí, ese ratoncito pasa por mí porque necesitamos su vaso. Entonces lo sacrifican, obtienen el vaso y en ese vaso pues van a estar las células que producen los anticuerpos. ¿No? ¿Qué células producen los anticuerpos? Las plasmáticas. Las células plasmáticas, los linfocitos Baby en mammals. general. Entonces obtienen esas células que ya están produciendo los anticuerpos que ustedes quieren, pero en este caso necesitamos que esa célula sea capaz de producir una gran cantidad de anticuerpos. Entonces, ¿qué se hace? Se fusiona con una célula tumoral. Porque ¿qué características tienen las células tumorales? Se multiplican rápido. Que se replican rápidamente. Entonces, eso es perfecto para producir una gran cantidad de anticuerpos. Entonces, tengo mis células tumorales, lo fusiono con mis, en este caso, linfocitos B, y se forma algo que se conoce como híbrido. Y entonces, ese híbrido va a tener la capacidad de producir los anticuerpos que yo quiero y a una gran velocidad porque se va a replicar a una alta velocidad. A partir de eso ya todo es a nivel de laboratorio. Se seleccionan los híbridomas que producen los anticuerpos que yo quiero, se hace la expansión clonal y por último pues se recuperan los anticuerpos monoclonales. Estos son anticuerpos que van a ser muy específicos. Y en el caso de los anticuerpos policlonales, ya es un poco más sencillo, ya es una técnica mucho más barata, menos costosa que la anterior, donde se hacían una serie de pasos mucho más complicados. Y en este caso, pues pueden utilizar un conejito, de igual forma lo inmunizan, ¿no? Le colocas el antígeno que tú quieres, esperas unas semanas, le das otra dosis de refuerzo de ese antígeno, así como con las vacunas, y ya luego simplemente obtienes el suero donde ahí van a estar los anticuerpos contra el antígeno que tú has utilizado. Como ven, esto es una técnica mucho más sencilla. Pero también estos anticuerpos policlonales pues no van a ser tan específicos para algo en particular, pues van a ser un poco más amplio. Entonces, este tipo de anticuerpos nos pueden utilizar pues, hay terapias, no sé, terapias inmunológicas, donde se utilizan anticuerpos monoclonales, ahí se utilizan, más es en humanos, en animales no, sí sé que por ahí también se utiliza, pero eso es lo que se utiliza más en humanos, o en algo de investigación, o para esos anticuerpos que están en los kits, de esta forma se obtienen este tipo de anticuerpos. Entonces, como ven, hay algunas diferencias, tanto si queremos un anticuerpo monoclonal o un anticuerpo policlonal. ¿No? En el caso de los monoclonales, son, como les comentaba, muy específicos, ¿no? Porque solamente reconocen un epítopo en particular de ese antígeno. Mientras que los policlonales reconocen varios epítopos. Entonces, ahí va a depender de la aplicación que ustedes quieran utilizar. Si en este caso quieren unos anticuerpos para diagnóstico y por ahí yo quiero diferenciar una cepa de campo de una cepa vacunal, pueden utilizar un anticuerpo monoclonal porque va a ser bien específico. Puede diferenciar si es de campo o si es de vacuna. Pero en el caso de los policlonales, pues no van a reconocer diferentes variaciones de antígeno. Va a reconocer varios epítopos de un mismo antígeno. ¿Sí? Entonces, como les digo, ahí va a depender de para qué necesitan ese anticuerpo. Ya sea para que vean si les conviene elegir un policlonal o un monoclonal. Pero ahí también está involucrado pues costos. Como vieron, monoclonales son pasos mucho más tediosos, es más elaborado y obviamente eso cuesta mucho más. El policlonal siempre es más sencillo, es mucho más económico de hacer y más sencillo de realizar. Entonces ustedes tienen que ver qué es lo que necesitan y también qué les conviene. ¿Alguna duda, chicos? Sí. Policlonal. ¿Cómo se hace? Ahí. En este caso ya es mucho más sencillo. Igual tengo mi animal, que en este caso se va representado por un conejito. Y de igual forma le voy a inocular el antígeno que yo quiero, digamos, el antígeno al que yo quiero obtener anticuerpos.
Entonces, esperes algunas semanas. ¿Por qué esperas algunas semanas? Porque obviamente los anticuerpos no se producen de un día para otro. Tienes que darle tiempo para que el animal pueda producir los anticuerpos. Pero luego también le agrego una dosis de refuerzo. No sé si han visto ahí el tema de vacunas que a veces no solamente es una sola dosis, sino tienen que reforzarlo para que el sistema inmune genere más anticuerpos. Entonces acá es algo similar. Le agregas tu primera dosis, produce anticuerpos, esperas unas semanas, le agregas una segunda dosis para que también la cantidad de anticuerpos aumente. Y luego simplemente extraes la muestra de sangre. Ya no tengo que extraer el vaso, no tengo que extraer ningún órgano, sino simplemente extraigo mi muestra de sangre y en ese suero van a estar los anticuerpos que ha producido ese animal contra el antígeno que está haciendo. ¿Sí? ¿Más claro? ¿Otra duda, chicos? Cuidado. ¿Todo claro? Entonces, ahora van a ponerse en sus grupos, van a sacar una hojita, van a poner los nombres de los integrantes que están presentes. Vamos a hacer un casito primero. ¿Ya? Sin grupal, pero sin apuntes. Así que todos sus apuntes, todos sus tablets, todos sus celulares, lo van a colocar encima en la parte metálica de la